Bienvenidos a Lenga Podcast. El día de hoy les vamos a contar sobre nuestra primera experiencia en una competencia de gravel. Fue hace unos meses atrás en la zona de Guanacaste. La salida y la meta eran en Tambor y recorrimos varias playas, entre ellas Montezuma, Malpaís, Santa Teresa, Manzanillo. Y de ahí luego salimos a un lugar que no tengo la menor idea de cómo se llama y estoy seguro que muchos de los participantes también estaban igual de perdidos y otra vez a Cóbano y de ahí a Tambor a la meta. Eran dos distancias en total, 120 kilómetros y 160, pero como era la primera vez, entonces decidimos hacer 120. Salimos a las 6:30 de la mañana, entrando nomás así, empezando la competencia a un trillo, bordeando la playa que según Google Maps se llama Cocoloco. El trillo sí estaba un poco técnico, había mucha raíz y no lo hacía tan cómodo para andar en gravel. Ahí fue aproximadamente unos 10 kilómetros entre trillos, piedras y llegamos a una playa donde me topé una de las imágenes más bonitas del día. Era un padre y su hija haciendo una competencia juntos. La niña podía tener unos 6 7 años y el padre la iba jalando con uno de esos artefactos que se pegan al eje trasero. No sé exactamente cómo se llama, pero ahí iban los dos muy felices. Fue una imagen muy bonita y que marcó parte de toda la experiencia de esta competencia. Por ahí el kilómetro 22 ya se separó la gente porque veníamos muy pegados en los trillos. Ahí en los trillos hubo mucha presa por lo mismo, porque como había mucha raíz y era un poco complicado, se hizo mucha presa y se apelotó mucha gente. Entonces ya por ahí el kilómetro 22 la gente se empezó a separar. Al kilómetro 37 fue donde empezó lo interesante de la competencia, las cuestas, el muy mencionado cabuya entre los participantes. Ahí en las presas se mencionaba mucho de cabuya. Había mucho sol, polvo y muy poca sombra. Ahí nos topamos con una presa de locales, unas vacas que estaban en medio de la calle que nos obligaron a tomar un descanso obligatorio en una de las bajadas, lo cual quedó perfecto porque ya el dolor de manos empezaba a notarse y se empezaba a tomar protagonismo también. Hago un paréntesis aquí porque nunca había participado en una competencia de gravel, ya tenía varios meses saliendo, pero en rutas no tan largas. Yo había experimentado un poco el dolor de manos a la hora de bajar en lastre, pero en distancias cortas. Para considerar, la bicicleta tenía unas cintas de manivela estándar, como las de ruta, un poco delgadas, y andaba unos guantes sin soporte o sin gel o sin amortiguación o acolchonamiento, por decirlo así. Cierro paréntesis, pero lo quería mencionar porque más adelante es importante. Luego de Cabuya había un puesto de asistencia donde creo que me comí media sandía, recargué las botellas, comí algo sólido y volvimos a pedalear. Llegamos a Malpaís y directo para Santa Teresa, que parecía que uno iba cleteando en medio Paseo Colón ahora pico. La cantidad de carros y gente era demasiado. Curiosamente, ese día fue cuando Migración, la Caja y el gobierno, no estoy seguro quién, hizo una requisa a los comercios para ver que los empleados estuvieran en regla y ahí pueden buscar la noticia en los periódicos para los que les gusta el chisme. Para el kilómetro 50 ya estábamos llegando a Manzanillo, ya habíamos pasado la parte fea de Cabuya y el puesto de asistencia, entonces ya las sensaciones iban siendo un poquitito mejor. Y a esto súmele el paisaje. Rodamos aproximadamente unos 4 kilómetros sobre la playa y luego de ahí llegamos al lugar que no tengo idea de cómo se llama. Luego buscando en Google me di cuenta que era un pueblo que se llamaba Río Frío. Ni idea por qué, porque los dos ríos que pasamos, ninguno estaba frío, estaban bien calientes, pero sí estaban muy cristalinos. Y aquí es donde empieza el calvario antes mencionado. Era novato, o sigo siendo novato en esto del gravel y la larga distancia. En esta zona eran muchos columpios, suba y baja, y el terreno era muy concho, mucha piedra suelta y gruesa que golpeaban mucho. Con tan poco soporte en la manivela y en los guantes, las manos empezaban a doler más y más y más. En este punto yo ya había coordinado recibir asistencia, cargar las botellas, con lo que ya conozco que me sirve, y comer algo para seguir adelante. La sorpresa fue que mi asistencia no estaba en ese punto. Empiezo a llamar, nada, contestadora, WhatsApp,
nada, solo un check, cero señal. Había calculado llegar a ese punto a cierta hora y me atrasé unos 30 minutos, pero es normal. En mi lógica yo dije, debe estar más adelante porque literalmente estábamos en medio de la nada. En un puesto de asistencia me topé a un compa, a Pablex, en el cruce donde se topaban las dos rutas, la de 120 y la de 160. Y me dijo que vio mi asistencia como 200 metros atrás en la ruta de 160. Por eso era que no había visto la asistencia porque estaba en otro camino. Decido agarrar hacia esa ruta y esos 200 metros se convirtieron en 1 kilómetro y no vi nada. En ese kilómetro eran más columpios y más piedra suelta, entonces eso no ayudó a nada el dolor de brazos y de manos. Decidí seguir la ruta y esperar que en algún momento me topara la asistencia, pero eso nunca sucedió. En los siguientes 7 kilómetros que fueron entre caminar, pedalear en lo plano, el dolor de manos era tanto que no me permitía agarrarme bien de la manivela, ni siquiera en lo más plano. Subir sí podía, pero ya la cabeza mía estaba fuera de la bicicleta y nada más estaba esperando que me recogieran. En esos 7 kilómetros venía con un compa que venía igual que yo, perdón, y de hecho estábamos esperando mi asistencia para montar las bicicletas al carro. Pero de nuevo eso no sucedió. Él iba en mountain bikes, entonces parecía que iba un poco más cómodo. Y llegó el punto donde lo perdí de vista porque él iba un poco menos averiado que yo. El momento más crítico llegó, ya no pude más, entonces decidí buscar una sombra y esperar que en algún momento del día llegara alguien por mí. Ahí me topé a David, un compa de Ubita, que venía con ellos un pickup naranja y tenían campo. Entonces él me dijo que lo esperara ahí, que dijera que yo era compa de David y que ellos me hacían ride. Para mala suerte, el pickup naranja nunca apareció tampoco. Pero sí llegó otro buen samaritano que me vio en la cuneta y me preguntó que se necesitaba algo y mi respuesta fue: necesito salir de este hueco, ocupo llegar a donde haya asfalto, que si me podía sacar donde hubiera asfalto que se lo agradecía con el alma. El buen samaritano se apiadó de mí, me hizo ride y montamos la bicicleta y a mi persona en el cajón y nos fuimos. 800 metros recorridos y apareció mi asistencia. Entonces tuvimos que hacer transbordo de nave y ya por fin ahí pude descansar y tomarme un fresco bien frío y aflojar un poco las manos porque ya venía muy golpeado. Físicamente no me sentía tan mal de la cintura para abajo, todavía tenía piernas, pero sí las manos me habían maltratado mucho. Tal vez sí lo hubiera podido terminar por piernas, pero ya la cabeza estaba fuera de la bicicleta completamente y ya me había abatido completamente al dolor de manos y ahí es donde decido que pues no, que a veces no todo siempre es terminar, es saber dónde hay que bajar la cabeza y asimilar las consecuencias, pero en ese momento ya mi cabeza no estaba como para seguir encima de una bicicleta. En el camino de vuelta a descansar nos topamos a muchos ciclistas que venían un poco afectados, les dimos agua, hielo, gaseosas y ánimos para seguir y todos decían lo mismo. Ahí hizo falta un puesto de asistencia porque era la zona más concha, más caliente y más complicada. ¿Qué me dejó esta competencia? Mucho aprendizaje en la parte de gravel, principalmente adecuar un poco más la bicicleta para que sea más cómoda, lo cual ya lo hicimos. Le puse unas cintas un poco más gruesas de 4.2 milímetros de grosor y conseguí unos guantes con buen cushioning o acolchonamiento para hacer los rides un poco más cómodos. Otro aprendizaje es no ir tan inflado. En uno de los puestos de asistencia tuve que bajar la presión de las llantas porque venía con mucho rebote y eso no aportaba más al dolor de manos. Y la más importante de todo es salir más en gravel, rutas más largas y exigentes para acostumbrar el cuerpo y las manos y no sufrir las consecuencias. No logré terminar, pero sí me divertí mucho y pasamos por lugares espectaculares. Muchas gracias por escuchar y les estaré contando de la segunda competencia en gravel cuando la realice. Por allá.